El pasaje de hoy es 2 Samuel 22, versículos 8 al 20. Leamos juntos. La tierra fue conmovida, y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos, y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas, y los dispersó. Y lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó a lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. Amén. Esta mañana compartiremos la palabra con el título, Envió desde lo alto, y me tomó. A veces nos preguntamos si una persona de posición muy alta, o alguien muy famoso e importante, tendría interés en los asuntos personales de una persona pequeña como yo. Por ejemplo, solemos pensar que alguien como un presidente o un alcalde no tendría mucho interés en resolver la situación injusta o la queja de una sola persona. Y en otros casos, pensamos que sería difícil que un artista famoso o un deportista famoso se interese por la historia o la situación de un solo fan entre tantos y tantos fans. En realidad, la mayoría de las veces es así. Los políticos no parecen tener mucho interés en la vida de la gente común. Antes de las elecciones se muestran tan cercanos al pueblo, aunque uno no los busque, ellos vienen, extienden la mano y saludan. Pero cuando termina la elección, parece que su rostro cambia por completo. Hemos visto eso durante muchos años. Y también los artistas famosos y los deportistas tienen tanta gente a su alrededor que no cuidan a cada persona, una por una. Cuando los niños les piden una foto, o extienden la mano para chocar los 5 después de un partido, muchas veces vemos a artistas y deportistas hacer como si no los hubieran visto, pasar de largo, o apartarse con una actitud orgullosa. Pero también hay muchas historias cálidas que son exactamente lo contrario. Una vez vi a Son Heung-min en un video. Después de un partido de fútbol, fue a buscar a un niño que era su fan, se quitó su propia camiseta y se la regaló. Entonces ese niño recibió la camiseta y empezó a llorar muchísimo. Estaba tan feliz que lloraba y lloraba. Recuerdo haber visto esa escena en el video. También he oído buenas historias de artistas famosos que recibieron una carta personal de un fan y fueron a visitarlo al hospital, o que llegaron a una boda para conducir la ceremonia de boda y felicitar a los novios. Entonces, ¿qué hace nuestro Dios? Nuestro Dios es tan grande, tan glorioso, y tiene tantas cosas que hacer. Por eso, aun cuando pensamos en Dios, fácilmente podemos pensar así. ¿Se interesará Él por personas pequeñas y débiles? ¿Escuchará la oración de una persona tan pequeña? Pero Dios no es así. Nuestro Dios valora profundamente a cada persona, y ama profundamente a cada persona. Como les he dicho varias veces antes, Dios no nos mira a cada uno de nosotros como una persona entre 7.000 millones en el mundo. Es decir, como uno dividido entre 7.000 millones. Dios nos ve a cada uno como una persona completa. Nos ve al 100%. Dios nos ve como un todo. A veces, Dios nos trata como si en todo el universo y en toda la creación existiera una sola persona, como si yo fuera la única persona existente. En el pasaje de hoy se manifiesta ese Dios. El Dios que David confiesa en el pasaje de hoy es precisamente ese Dios. David cayó en dificultad por causa de sus enemigos. La situación se volvió muy grave, y en el pasaje de ayer David incluso confesó que casi había llegado a la muerte. La situación de David parece muy lamentable, pero, en cierto sentido, también podría verse simplemente como un asunto personal, un asunto privado. Es natural preguntarse si Dios,
que gobierna todos los cielos, la tierra y todas las cosas, realmente tendría que intervenir en el asunto de un individuo, de una sola persona llamada David. Pero ¿cómo obra Dios? Aún sin ese asunto, en toda la tierra hay guerras, hay hambres, hay dificultades económicas y muchísimas cosas grandes e importantes. Además, personas que pasan por cosas como las de David, seguramente no son una o dos. En todo el mundo, ya debe haber una cantidad enorme de personas así. Sin embargo, Dios no deja el problema personal de David a un lado, como si dijera, eso es solo tu problema. Dios interviene directamente y resuelve el problema. Dios derrota a los enemigos de David. Pero la manera en que Dios obra es verdaderamente sorprendente. Si David ora, por favor, quita en silencio a mis enemigos, castiga a mis enemigos, Dios no simplemente castiga a esos enemigos en silencio. Al responder a esa oración, Dios obra como en una película completamente espectacular. Sacude todo el universo mientras resuelve este problema. Para atender el problema personal de David, esa petición privada, ¿cómo obra Dios? Dios moviliza todo el universo para resolver el problema de David. Leamos juntos el versículo 8. Leamos juntos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron, porque se indignó él. Amén. Y ahora, el versículo 16. Leamos juntos el versículo 16. Entonces, aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Amén. Dios escuchó y respondió la oración de David cuando estaba en crisis. Intervino en el problema de David y derrotó a los enemigos de David. Pero cuando Dios interviene así, no tiene ninguna intención de intervenir en silencio y en secreto, sin que nadie lo sepa. Al contrario, Dios hace la obra tan grande que podríamos preguntarnos si de verdad era necesario llegar a ese punto. ¿Quién es David? David era rey, sí, pero había sido un pastor. Y aún así, Dios hace la obra tan grande que uno podría preguntarse, ¿cómo es que Dios hace tanto por él? En el versículo 8, la tierra tiembla, y los cimientos de los cielos se conmueven. En el versículo 16, aparecen los torrentes de las aguas, y quedan al descubierto los cimientos del mundo. Dios está obrando de tal manera que todo el universo se estremece. ¿Por quién hace esto? Solo por David. Solo para ayudar a David, Dios obra de esta manera. Leamos juntos el versículo 18. Leamos juntos. Me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Amén. Para salvar a un solo hombre, David, de la mano de sus enemigos, Dios llega hasta este punto. Creo que Dios obra así también por cada uno de nosotros. Dios también cambia leyes, Dios también cambia sistemas, y Dios también puede trastornar por completo las circunstancias económicas y el orden establecido. A veces Dios obra de esa manera, para salvar a una sola persona entre nosotros. Dios cambia sistemas, cambia leyes, y cambia estos órdenes para obrar hacia nosotros, venir por nosotros, y ayudarnos. Que crean que nuestro Dios es ese Dios. Los bendigo en el nombre del Señor. El título del iWorship de hoy es, Envió desde lo alto y me tomó. Y este es el nivel con que Dios extiende su mano. Así es el nivel de la mano que Dios extiende. La gente habla de padres extremadamente dedicados a sus hijos, pero por más dedicados que sean, comparados con nuestro Dios, nuestro Padre, no son nada. Para salvar a David, una sola persona, ¿qué moviliza Dios? Dios moviliza todo el universo. Moviliza todo el universo para salvar a David y herir a sus enemigos. Amados, que vivan este día recordando que nuestro Dios es este Dios. Los bendigo en el nombre del Señor. Nuestro Dios es aquel que presta oído a nuestras oraciones y ciertamente responde. Pero la obra de nuestro Dios va mucho más allá de eso. No se trata simplemente de que Él responda nuestras oraciones. Podemos pensar, ¿cómo se resolverán estas cosas? ¿Cómo escuchará Dios estas cosas? Pero cuando oramos y pasa el tiempo, vemos que Dios obra de manera asombrosa. Él cuida de mí, como si en todo el universo solo existiera yo. Como si no hubiera nadie más,
y yo fuera la única persona que existe en esta tierra. Él es el Dios que obra, y responde así. David está alabando ahora a ese Dios. Creo que nosotros también llegaremos a alabar a ese Dios. Nuestro Dios obra por nosotros de tal manera que hace temblar la tierra, hace temblar los cielos, y deja al descubierto lo que está bajo las aguas, los cimientos de la tierra, hasta el fondo más profundo de la tierra. ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? La razón está en el versículo 20. Leamos juntos el versículo 20. Y me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Amén. La razón por la que Dios obra así está en el versículo 20. La razón es, porque se agradó de mí. Dios se deleita profundamente en nosotros. Esa expresión, muchísimo, no alcanza a expresar todo el corazón con que Dios se agrada de nosotros. Dios se deleita tanto, tanto en nosotros, que cuando nos mira, parece que no sabe qué hacer de tanto amor. Cuando vemos a nuestros nietos, nos parecen tan hermosos, ¿verdad? Es ese nivel en el que uno no sabe qué hacer. Cuando los abuelos ven a los niños, cuando ven a sus nietos, dicen, ¡ah, qué hermoso, qué hermoso! Dios nos está mirando con esa clase de mirada, como alguien que no sabe qué hacer de tanto gozo. Porque se deleita tanto en nosotros, porque se deleita profundamente y no puede contener ese amor, Dios nos mira así, y se deleita en nosotros. Recuerden esto. Amados, nosotros somos esa clase de personas delante de Dios. Aún ahora Dios nos está tratando así. No solo David, sino también nosotros estamos recibiendo ese amor. No como una persona entre miles de millones, sino como si en este mundo estuviera solo yo, como si yo fuera la única persona que existe en este mundo. Dios responderá así nuestras oraciones. Dios se deleita profundamente en nosotros. Se deleita en nosotros, hasta el punto de amarnos tanto que no puede contener ese amor. Recuerden a este Dios, crean en este Dios, dependan de este Dios, y que este sea un día vivido así. Los bendigo en el nombre del Señor.